De la ambición al servicio, redefiniendo la grandeza. Primero vamos a empezar viendo el significado de lo que es redefinir. Es hacer una nueva definición de algo o de alguien inclusive, pero con criterios nuevos o diferentes. Hoy nuevamente vamos a redefinir lo que el Señor ya hizo hace muchos años, pero es necesario volver a hacerlo, porque vamos a ver justamente en la Biblia que en el breve tiempo se vuelve a mal definir. Entonces es necesario redefinirlo hasta que se nos grabe, ¿no? Redefinir ¿qué? La grandeza. ¿Qué es esto de la grandeza, no? O cómo el mundo define la grandeza. Anoté yo algunas cosas y ustedes me las van a ir diciendo. Por ejemplo, por poder, que esto generalmente la mayoría de las veces lo tienen las autoridades, los políticos, los grandes gobernantes tienen poder. ¿Por qué? Porque en sus manos está el poder dictar o aprobar leyes que pueden terminar perjudicando o beneficiando a un montón de gente. Lo estamos viendo, ustedes saben más que nadie, ¿no? Así que el hecho de tener poder, a veces inclusive usándolo para lo bueno como para lo malo, hace de que por algunos sean considerados personas de grandeza. ¿Qué otra cosa? Autoridad también. Alguien que tiene autoridad, por ejemplo, puede ser un jefe en un trabajo, es una persona que tiene cierta grandeza. Porque si yo me porto mal o le contesto mal, tiene la autoridad para decirme, bueno, está despedido y listo. Todo esto estamos hablando cómo lo define el mundo a la grandeza. Riquezas. Alguien que es extremadamente rico, capaz que no tiene ni poder ni autoridad, pero por el solo hecho de ser rico, por el solo hecho de tener dinero, ya parece ser una persona respetable. Mirá, ya viene. Estos son términos muy argentinos, ¿no? Mirá, aquel la junta en pala. Capaz que fue una herencia, como Ricardo Ford, que la malgastaba, no hizo nada, no participó en nada en los méritos tal vez de su padre, su abuelo, pero el hecho de tener plata ya es un señor, mirá, ya va. Así define el mundo la grandeza. Riqueza, posesiones, es más o menos lo mismo. Fama, gente que tiene fama, y algunos que buena fama, y otros que la han adquirido de una manera vergonzosa, pero sin embargo ya por tener fama, ya son grandes, ¿no? Reconocimiento, acá ella dijo futbolista, por ejemplo. Yo creo que en su momento era Maradona, ¿no? Uno iba a cualquier parte del mundo y decía Argentina, y Maradona, no. Y hay muchos que cuentan anécdotas que se han salvado de cosas que lo iban a meter preso y todo, y por decir Maradona, y ya se salvó. Hoy en día, pongámosle Messi, personas que son grandes por el reconocimiento, tal vez por los logros del deporte y tantas cosas. Éxito, recién él nombraba Elon Musk, un tipo exitoso, más allá que tiene dinero, es uno de los más influyentes, pero tiene empresas que realmente ha logrado cambiarle la vida a muchos. Un tipo exitoso, podríamos decir. ¿Quién no se quiere sacar una selfie con él? Muchos. Y después la influencia. La influencia también es un parámetro que el mundo utiliza para definir la grandeza. Hoy en día están de moda los influencers, ¿no? Los influencers son personas que quizás no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen riqueza, basta con un celular, ya puede ser un influencer, pero tienen la capacidad de influenciar a la gente, ¿no? Entonces ellos hacen un videíto, una chica hace un video de yendo a comprar ropa a tal local y ya todas van a comprar a ese local. Bueno, las logra o los logra influenciar. Esos son los influencers. Bueno, de alguna u otra manera logran tener millones de seguidores y son personas que tienen grandeza, entre comillas, fama y todo eso. Pero Jesús, en muchos casos, redefinió la grandeza. Un ejemplo es Marcos, capítulo 9, del 33 al 37. Está en Lucas, está en otros evangelios, pero Marcos 9, del 33 al 37. Yo se lo cuento rápidamente y vamos a sacar algún que otro, o hacer foco en algún versículo, pero resulta que llega el Señor a Capernaum y le hace una pregunta a los discípulos, porque a mitad de camino él había sentido que iban discutiendo algo. Este hecho es conocido, ¿no? Iban discutiendo algo. Entonces el Señor, cuando llegó, le dijo, ¿qué es eso que estaban discutiendo? Y dice que ellos callaron. No se animaba ninguno a decirle de qué estaban hablando, porque ya se encontraban en falta, ¿no?
habían estado discutiendo entre ellos en el camino, mientras el Señor se había adelantado un poco, quién de ellos iba a ser el mayor. En otras palabras, estaban juzgándose entre ellos en base a los parámetros que el mundo tenía. Entonces se estaban midiendo a ver quién de ellos tenía más poder, quién de ellos tenía más autoridad. Riqueza y posesiones no, porque ellos lo habían dejado todo para seguir al Señor. Pero sí, tal vez fama, quién obtenía más reconocimiento de parte del Señor. Entonces cuando alguno de ellos decía tal cosa, el otro saltaba y decía, no, si te acordás que vos cuando dijiste que lo prendiera fuego a los otros, en realidad el Señor te retó, y tenían esas cuestiones y esa disputa entre ellos, ¿no? Entonces el Señor le dijo, ¿qué es eso que están discutiendo? Y ellos callaron. Entonces el Señor los llamó aparte y los juntó como si fuesen niños y les dijo, en el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, o sea, el último, y el servidor de todos. O sea, el que quiere ser el primero, tiene que ser el último. Y agarró un niño que estaba por ahí, lo puso en medio, y dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. Y en esa cultura judía y en esa antigüedad, un niño era algo de poco estatus, o por decirle que no tenía valor en cuanto a su opinión. Nadie iba a tener en cuenta la opinión de un niño. Entonces lo llamó y el Señor dirá, bueno, ¿qué opinión puede dar este niño? O sea, no tiene, lo que diga no tiene noción, no tiene sentido, ¿no? Y el Señor dijo, el que reciba, o sea, el que le presta atención, el que crea que este niño puede aportar algo, podremos decirlo de esa manera, dice, me recibe a mí. Y no solo que me recibe a mí, sino que recibe el que me envió, a mi Padre. En otras palabras, el Señor, después de esta discusión y que los llamó y que le explicó esto, le dio vuelta a los conceptos, los parámetros, los puso, como se dice, pata para arriba. Y dijo, el que quiere ser el primero será el último. Y ellos se quedaron, no, si yo quería ser el primero, habrá dicho alguno, resulta que ahora tengo que ser el último, dicen, y los tiene que servir a todos. Tiene que ser servidor de todos. Vamos a ver otro ejemplo, ahora en Juan 13. El Señor en la fiesta de la Pascua, también se lo cuento, y por ahí hacemos foco en algún versículo. El Señor en la fiesta de la Pascua, estaban todos sentados, en un momento se paró, se ciñó una toalla en la cintura, agarró una palangana, un lebrillo creo que dice ahí, con agua, y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos uno por uno. Hasta que llegó a Pedro, y Pedro le dijo, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? Dice, jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y ahí ya se fue para el otro lado. Dice, bueno, lávame las manos, la cabeza. Y ahí el Señor dijo un versículo de los cuales muchos adolescentes se agarran, ¿no? Dice, el que está lavado, el versículo 10, no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo, y lo decía por Judas que estaba ahí, ¿no? Que no estaba para nada limpio porque lo iba a entregar. Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decid bien, porque lo soy. O sea, el Señor estaba dejando en claro que Él estaba tomando una actitud de humillación porque estaba haciendo lo que generalmente hacían los siervos o los esclavos, pero no porque Él era un siervo o un esclavo. Él era el Señor, o sea, el dueño de todo y el maestro. Dice, ustedes me llaman así y lo soy. El 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense cómo el Señor está dando vuelta a todos los conceptos que ellos tenían en la mente. Y seamos sinceros, los que nosotros muchas veces tenemos sin darnos cuenta. Cuando lo revisamos decimos, sí, lo sé, pero a la hora de aplicarlo, generalmente fallamos. El Señor dice, yo de cierto que soy el Señor, que soy el Maestro, pero yo le he lavado los pies para que ustedes también se los laven unos a otros y no empiecen después con que, no, yo soy el apóstol, yo soy el otro. Ustedes háganlo también entre ustedes y también con todas las personas. Tienen que servir a todo el mundo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y un último ejemplo, Marcos 10:35, poquito después que los discípulos discutían quién de ellos iba a ser el mayor, sucede que dos discípulos hacen una petición
bastante extraña, ¿no? Dice en el Evangelio de Mateo, no está en Marcos, pero en el Evangelio de Mateo dice que, acompañados por su madre, le dijeron al Señor Jesús, queremos hacerte una petición. Dice que la mujer se postró y le dijo, queremos que nos concedas una petición. Así. Y el Señor le dijo, ¿qué será? Dice, yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda cuando tú te manifiestes en tu gloria. Y el Señor le dijo, no saben lo que están pidiendo. No tienen ni idea de lo que están pidiendo. Le dijo, ¿acaso ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Podemos, dice. No tenían ni idea. Pero el Señor le dijo, de cierto que la van a beber. Estos también experimentaron la muerte que tuvo el Señor Jesucristo. De una manera la bebieron la copa, ¿no? Pero dice, lo que ustedes piden no está en mí el dárselo, sino que son lugares que mi Padre tiene reservado para quien corresponde. Y fíjense lo que estaba pasando, porque mientras esta charla se daba, había otro escenario al lado. Estaban los otros 10 discípulos. Escucha. Así como decíamos recién, escuchá, a ver, ¿qué están pidiendo? No, le están pidiendo sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Recién, hace una hojita de atrás, un capítulo de atrás, no sé cuántos días pueden haber pasado, se estaban peleando y el Señor los llamó aparte y creo que le dejó bien en claro quién iba a ser el más grande. Y ahora otra vez estos dos se habían desbocado, no sé si guiados por la madre o qué es lo que había pasado, pero estaban pidiendo uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. En otras palabras, estaban buscando un reconocimiento, estaban buscando grandeza, estaban buscando también tener un título. Era Jesucristo, al lado no sé quién iba a ser un apóstol y el otro un profeta, no sé, querían exaltarse de alguna manera, buscaban reconocimiento, buscaban fama, buscaban influencia, buscaban todas las cosas que el Señor le había dejado claro que no era grandeza, sino todo lo contrario. Y acá en el versículo 42 el Señor los vuelve a llamar aparte cuando ve esta escena, le dice, vengan. Y le dijo, en el 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, estoy leyendo el 42, ¿no?, de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, lo que ustedes están queriendo hacer es cierto, pero eso lo hace el mundo. No, los políticos, los gobernantes, los reyes, dice en el libro de Mateo, dice, hacen todas estas cosas, se adueñan. Eso significa enseñorearse, no se hacen dueños de las naciones, de la gente, la pisotean, hacen lo que quieren, se hacen servir ellos. ¿Ves? Y esta frase yo quiero que nos vayamos con esto, ¿no? Capaz que no se acuerdan de nada de lo que hemos dicho, pero esta frase que la notemos en algún lado, el 43, pero no será así entre vosotros. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Pero no será así entre vosotros. Ellos que hagan lo que quieran en el mundo, los reyes, pero no será así entre vosotros, sino que, le vuelvo a decir, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguno de ustedes está dispuesto, en otras palabras, le dijo, a morir por los demás? Se ha producido un silencio. Dice, el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el primero, tiene que estar dispuesto a servir. Jesús acá en otra oportunidad vuelve a poner las cosas en su lugar. Le vuelve a redefinir lo que realmente es la grandeza a la luz de los ojos de Dios. Y esto el Señor lo hacía cada rato. En varias oportunidades podemos seguir porque muchas veces iba caminando y se encontró con dos hermanos y uno le dice, Señor, decirle a mi hermano que me dé la mitad de la herencia, porque se ve que no se la quería dar. Y el Señor le dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Le dice, ¿de qué le sirve ser rico y pobre para con Dios? Así que en cada situación el Señor marcaba y redefinía lo que es la grandeza en un hombre. Entre vosotros, recordemos esta frase, entre vosotros no será así. Como que puso un punto y en alto. Hace un tiempo escuché una anécdota real, verídica, de una iglesia que invitó a un predicador. Era de otro país. Y este hombre había ya coordinado viajar en avión y cuando llegara a cierto horario le iba a avisar al pastor de la iglesia local que él lo fuera a buscar y él lo iba a llevar a la iglesia. Resulta que por X motivo, no sé cuál puede haber sido, tenía transbordo y todo, llegó como 5 horas antes al aeropuerto. Y como llegó antes y no le quería cambiar los planes a este hombre que ya le había dicho cierto horario y qué sé yo, como tenía la dirección de la iglesia, se tomó un taxi y se fue a la iglesia. Cuando llegó allí estaba el salón abierto, toda la gente
un hermano colgando unas luces, el otro colgando la decoración, limpiando el otro. Entonces entró y, hola, buenas tardes, hola hermano, y ya dejó el bolso a un costado. Y era uno más. Entonces ya uno que estaba ahí le dice, ¿me sostenés allá, por favor? Y ya empezó a sostener y se subió a la escalera y ya pasó por la cocina, saludó, ¿qué puedo ayudar? Y ya lo pusieron a hacer el repurgue de las empanadas y se puso a trabajar y dice que ya pasó también al baño porque nadie quería, justo había una discusión ahí que, no, yo la última conferencia me tocó limpiarlo a mí solo, el baño, así que dice que se fue al baño, se arrodilló y empezó a limpiar el inodoro, empezó a limpiar el baño. Y dice que en eso llega el pastor de la iglesia y empieza a entrar a la iglesia, porque el pastor no estaba ahí, creo que estaba lavando el auto porque iba a buscar el predicador al aeropuerto. Así que llegó y lo vio ahí sentado en el inodoro y dice que pegó un grito, dice, hermano, ¿qué hace ahí? Dice, ¿por qué? Dice, pero... Y empezó a llamar a los otros, dice, pero él es el predicador, dice, ¿cómo puede ser que esté acá limpiando? Como que nos empezó a retar a todos. Y es que este hermano se paró, se puso de pie y dijo, pero es que para esto he venido, para esto vine, yo vine para servirlos. Este predicador tenía redefinidos los conceptos de grandeza. Él sabía bíblicamente no solo a qué había venido el Señor, sino a qué había ido él a ese lugar. Por supuesto, el pastor local no. Él creía que lo habían invitado para hacer esos shows que generalmente se hacen, ¿viste? Donde el pastor no está a veces ni siquiera en la parte de alabanza, sino que el show empieza y de golpe lo presentan y entran y es un show más, ¿no? El que quiere ser el primero, el que quiere ser el más grande, tiene que ser el último. Tiene que ser el que está entre vosotros, dice, como el que sirve. El que está dispuesto a arrodillarse y a lavar los pies de cada uno de los que están ahí, el que es más humilde, el que sigue el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Aquel que, siendo Dios, no tuvo ningún inconveniente en despojarse de toda esa gloria y humillarse a la condición de hombre. Fíjense, no es de Señor a siervo, hay un buen escalón, de Dios a hombre. Por eso digo que esta anécdota me gustó mucho porque hoy nuevamente el Señor redefine, acá en este ámbito, redefine la grandeza y el título bien encaja, ¿no? De la ambición de muchos al servicio de solo unos pocos. La pregunta es si vos y yo estamos dispuestos a servir, a ser el primero que llega, el que abre y el último en irse. Dios quiera que el Señor nos bendiga y podamos sacar esta gran enseñanza.